Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Soy Carmen Enit Acevedo. Ahora en Pesquisa Boricua escucharás la investigación y el análisis periodístico que buscas y te mereces. Muy buenas tardes, esto es Pesquisa Boricua, les habla Carmen Enit Acevedo. Estamos en Bonita Radio, recuerde que nos puede ver y escuchar a través de YouTube, Bonita Radio, Facebook.com Bonita Radio, en todas las plataformas de podcast, iVoox y iTunes, y todo lo que usted encuentre por ahí, porque Bonita Radio está en todas partes. Hoy vamos a conversar sobre Santurce, sobre la península de Santurce, uno de los sectores en Puerto Rico más privilegiados por la diversidad cultural. Hablaremos con el creador, colega, periodista, Roberto Beltrán, sobre el proyecto Santurce Sonoro. Buenas tardes, Roberto. Muy buenas tardes, Carmen. Gracias a ti por la invitación y un saludo a todos tus radioescuchas. Bueno, aquí son cyberescuchas porque aquí estamos, ya tú sabes, en la red. En la red, y precisamente tenemos mucha gente que nos escucha de Colombia. Así es que vamos a hablar con Roberto sobre Santurce Sonoro. Me pareció una super propuesta hecha realidad. Y de lo que estamos hablando es de los diferentes sonidos de Santurce. Cómo se constituyen las identidades culturales de Santurce, que no son otra cosa que mucha narración oral, sonido. Hablaremos con él sobre de dónde sale esta propuesta, pero para mí una de las áreas más interesantes de este proyecto es que de alguna manera vindica lo que es la negritud de Santurce. Santurce, para los que no viven en Puerto Rico y nos escuchan en cualquier parte del mundo, es una península, como dije antes, anclada en la misma capital de San Juan, con mucho acceso al mar, obviamente, como es una península, pero también imbricado en barrios que pueden ser urbanos, barrios que pueden ser lo que nosotros acá llamamos más tupidos por la naturaleza, como puede ser el campo, es el caso de muchas áreas que se componen desde ahí. Así que Santurce es muy diverso geográficamente, pero también es muy diverso a nivel geográfico, a nivel poblacional, porque aquí han habido, obviamente por estar en el mismo medio de la capital, unos impactos de poblaciones de mayor ingreso, en este caso personas pudientes alrededor de lo que se constituyen muchas veces como las agencias de gobierno desde principios del siglo pasado, hasta poblaciones de mucha marginalidad, como pueden ser aquellos que viven en la península de Cantera, Barrio Obrero, etcétera. De hecho, una de las áreas más interesantes de Santurce es Barrio Obrero, aquello que se constituye como el barrio donde fueron y se asentaron las personas que trabajaban y trataban de sacar el desarrollo de Santurce. Pero vamos a hablar con Roberto para que nos diga, en principio, ¿quién es Roberto Beltrán? Porque eres un colega periodista colombiano que de pronto te conocemos por Santurce Sonoro. Cuéntanos un poco de ti. Ok, pues mira, yo soy colombiano de Bogotá.
Eres cachaco. Soy cachaco, correcto. Viví muchos años, obviamente, en Colombia, y nací allí. Después viví bastantes años en España y tuve una oportunidad bien curiosa de vivir en varios sitios de España y en participar en proyectos culturales, sobre todo musicales, en diferentes escenarios de España y de otros países, y eso fue una experiencia para mí súper rica. Experiencia que fui complementando con proyectos de tipo cultural y de tipo pues, comunicacional, ¿verdad? Porque para mí son mis dos grandes pasiones, la comunicación y la música. Yo tenía muchas ganas de hacer un proyecto exploratorio, porque siempre veía como esa necesidad, no solamente aquí, en otras partes, y no se aborda mucho el tema del sonido en un sentido investigativo, documentativo, digamos, más allá de lo que se puede hacer, por ejemplo, en la radio. Entonces, digamos que lo sonoro es un gran interés para mí. Otro gran interés para mí es la tecnología y el uso que le damos a la tecnología. Y otro gran interés para mí es la transmisión de conocimiento. Todos los procesos que impliquen cómo nos pasamos nosotros y cómo acumulamos los seres humanos el conocimiento, ¿verdad? Y analizar esos fenómenos me parece apasionante. Entonces, es el primer proyecto, creo yo, donde he logrado hacer coincidir todos mis intereses personales y desarrollar algo, pues, digamos, como bastante peculiar, bastante poco usual, y ha tenido una acogida bien chévere hasta ahora. Entonces, yo estudié periodismo, hice más estudios en Europa en producción audiovisual, y luego me vine para acá a Puerto Rico en un momento donde, digamos, rompiendo esos esquemas habituales de que todo afuera es mejor, que seguramente todos los puertorriqueños sabrán y entenderán. Sabemos de eso. Exactamente. Pero en ese momento, fíjate, en un momento donde entendí, mi esposa y yo, mi esposa puertorriqueña, entendimos que, bueno, ya lo habíamos entendido, pero llegó ese punto del clic en que dijimos, eso no es así, no, ya se agotó nuestro momento aquí, ya vinimos, tuvimos experiencias, acumulamos conocimiento, vivencias, etcétera, y es momento de llegar a devolver un poquito de eso a nuestros sitios, a nuestros lugares de origen. Siempre hemos creído en Latinoamérica, porque Puerto Rico es parte de esa gran familia latinoamericana, ¿verdad? Gracias por reconocerlo. No, de hecho, a muchas personas como yo les puede causar bastante impresión el hecho de que se reconozca muchas veces más la relación con Estados Unidos que con Latinoamérica, porque para nosotros, digamos, fuera de Puerto Rico, es justo lo contrario. Ustedes son Caribe, ustedes son Suramérica, ustedes son Centroamérica. Entonces, bueno, digamos que ese punto llegó, ese punto de decir, pues no, eso es falso. Eso de que Europa o el primer mundo es mejor, de que nosotros somos peor, de que allí no hay posibilidades, de que siempre como ese tema de la escasez, de lo que falta, de las carencias, y realmente no es así. De hecho, Colombia es un país pues, que ha tenido una crisis profunda desde hace muchas décadas y ha atravesado por guerra y aún todavía hay problemas profundos. Sin embargo, por ejemplo, ha habido un movimiento de crecimiento empresarial exponencial. Ha recibido premios en ferias de exhibiciones de, ¿cómo se dice esto? Bueno, en ferias de turismo, sí, por ejemplo, de promoción de la marca país. Ampliamente. Y se ve el crecimiento de países suramericanos, centroamericanos, en México, por ejemplo, también ahora mismo es una potencia económica casi a nivel empresarial. Entonces yo creo que realmente es el momento de Latinoamérica y es el momento de mirar hacia nosotros y empezar a gestar iniciativas diferentes, a pensarnos de otra manera, a pensarnos desde la creatividad, desde lo que tenemos, porque no somos conscientes de los recursos, por ejemplo, que tenemos. Y en esa conceptualización y de alguna manera principio filosófico encajaste un proyecto creativo alrededor de Santurce. Sí. Lo que me parece interesante es que Santurce está muy atado a España, obviamente de ahí incluso viene el nombre de la península. Y lo pudiste articular desde ese planteamiento inicial. ¿Por qué Santurce? Pues mira, yo en estas oportunidades que tuve de vivir en varias ciudades diferentes, conocí y pude incluso actuar, ¿verdad? Tener presentaciones allí con lo de los proyectos musicales en barrios muy particulares y que tienen mucho que ver con el espíritu de Santurce. Pues barrios que tienen como una apariencia física muy característica,
que tienen una revitalización cultural muy interesante, que tienen unos movimientos comunitarios locales muy interesantes. Y a mí ese tipo de spots, digámoslo, siempre me ha parecido muy interesante de explorar y de analizar, porque ocurren muchas cosas allí y el analizar el porqué, el de dónde viene y el cómo se generan unas dinámicas muy interesantes en esos sitios. Entonces, Santurce a mí me resulta muy familiar por eso. Bogotá es una capital, digamos que es una especie de metrópoli cultural. Claro. Hay barrios en Barcelona, hay barrios en Berlín, hay barrios en Francia que tienen como ese espíritu y porque son producto de una cantidad de acontecimientos históricos, de desarrollo urbanístico, arquitectónicos y cultural en general, que dan como resultado lo que es, ¿verdad? Entonces, bien interesante y quise hacer ese abordaje como lo hago en todas esas ciudades donde he podido vivir, con ojos, digamos, limpios, de cero, como una persona completamente desconocida que se acerca a un sitio a explorarlo con ojos nuevos, a descubrir sus lugares, a ver cómo funciona, cómo habla la gente, cómo se relacionan entre ellos, de dónde viene la realidad de hoy de ese sitio, ¿no? Entonces, estos intereses que te contaba yo hace un ratito, los pude poner en común y conceptualizar este proyecto. Entonces, ¿por qué no explorar ahora, por enésima vez, una ciudad, un barrio, pero desde un punto de vista ya no turístico, ya no, pues, por otra experiencia diferente a la de conocerlo simplemente, sino investigativo, digamos. Investigativo que te ha resultado en una plataforma moderna, posmoderna, ¿verdad? Porque obviamente está instalado en el asunto de plataforma web, digital, con todas esas herramientas sonoras, pero que definitivamente es es un documental. Para mí es bastante documental, de alguna manera llamarlo. Lo que acaban de escuchar antes de que iniciáramos el programa es parte de este proyecto, porque son las diferentes puestas sonoras que le ha colocado el compañero y que ha constituido en el proyecto de Santurce Sonoro. En este caso estábamos hablando de los lunes de plena en el Bonanza, que me parece que San Mateo es como ese barrio donde uno llega y es como esta pegajosidad, porque allí está, o sea, sí. Para que tengan una idea, la Eduardo Conde es parte de San Mateo, de alguna manera, así que ahí se mezclan diversidades culturales. Aquí estamos hablando solamente de las que se conforman alrededor de la puertorriqueñdad, por decirlo de alguna manera. Tito Matos el percusionista Tito Matos está ahí, que es parte de los fundadores del Plenazo Callejero, y eso es una de las áreas más interesantes de Santurce. Vamos a escuchar otro, cuando vengamos de la pausa, es un testimonio, y quiero que lo escuchen muy bien, lo vamos a dejar completo, tiene 3 minutos, porque yo creo que es importante que hablemos precisamente de esas imbricaciones raciales que tiene el asunto de Santurce. Estamos conversando con el compañero, colega periodista colombiano Roberto Beltrán, un creador de puertorriqueñidades desde su natal Colombia alrededor de Santurce. Cuando regresemos en Pesquisa Boricua. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Ellos se conocieron cuando Ismael entra a la escuela Labra, a 7º grado, pues yo estaba en 9º grado, en la intermedia también. Y pues no sabemos cómo se dio bien el junte, pero se conocieron. Y Ismael llegó a casa y le dice, mira mami,
En la escuela hay un chamaco que es percusionista, sabe mucho de música y se ha hecho bien amigo mío. Mi mamá le dijo, nene, hoy es tu primer día de clase. Tú no fuiste a la escuela a conocer, tú fuiste a estudiar. Y le dijo, mami, pero es que tienes que conocer a ese muchacho. O sea, fue algo, Dios los cría, ellos se juntan. Ellos se conocieron y entonces así mismo Cortijo fue a su casa a hablar de Ismael, la parada 21, que es donde está Bellas Artes, que por cierto quisieron ponerle el nombre de Cortijo y no se permitió. Creyeron que Bellas Artes era para gente de clase o para los blanquitos, y lo hicieron exactamente donde vivía Rafael Cortijo, en un sitio de negro, parada 21. Se le puso el nombre de Luisa Ferrer, pero se supone que llevara el nombre de Cortijo, pero Cortijo era negro. Y cantaba bomba y plena. Pues bueno, siguiendo con lo de Ismael y Cortijo, pues él le dijo a mami se sintió un poquito intranquila. Entonces él todos los días venía con el asunto del amigo. Él no hablaba de la clase de español ni de inglés, hablaba de Cortijo. Entonces, pues Cortijo vino acá a conocer a la gente y vino un día que Ismael lo invitó porque en La Calma hacían actividades de pueblo, que se juntaba y cantaba todo el mundo y tocaban. Y Ismael era un chamaquito, pero se metía ahí porque eran gente ya mayores y Ismael estaba en escuela intermedia, pues a rumbones. Entonces él le dijo a Cortijo, mira, ves el sábado para que mami te conozca y abuelo es el papá de papi, para que ellos te conozcan y vean quién tú eres. Pues nada, se metieron allí con toda esa trulla de personas adultas, ¿verdad? A tocar, Ismael a cantar, y ellos eran el centro, Ismael y Cortijo. Eso que se había dado aquí por toda la vida en la calle Calma, llegan estos dos chamacos y son el centro todo el mundo iban a ver estos dos nenes. La cosa es que Ismael y Cortijo, desde que se conocieron, ellos llevaron una dinámica que no se separaron. Ismael y Cortijo se hicieron hermanos. Ellos lo decidieron. Ellos se hicieron compadres. Cortijo venía aquí y era parte de la familia nuestra. Ismael iba allá y yo sé que lo querían mucho y estaban bien pendientes de él. Ismael Rivera y Rafael Cortijo son definitivamente emblemas de Santurce, de la música de los negros en la costa nuestra, en este caso en la península de Santurce. Esa era Ibeliz Rivera, que es la hermana de Maelo, como se le conoce a Ismael Rivera, y presidenta de la Fundación Ismael Rivera. Beltrán, ¿tú tenías contacto con el tema raíces y negritud en Santurce antes de hacer esta investigación? No, en realidad no tenía ningún contacto. No. Lo que Ibeliz narra no es menos cierto, era un poco lo que yo quería establecer cuando decía que la diversidad cultural y social de Santurce va desde Miramar, las grandes estructuras y las grandes casas y apartamentos de Miramar, hasta lo que se conoce como el Fanguito y las áreas más pobres de Santurce. Pero ese asunto de la raza, yo te pregunto si lo encontraste o de alguna manera lo ejemplificaste a través de las entrevistas que hiciste, de las diferencias de raza propiamente, blancos y negros. Sí, evidentemente lo encontré y debo decir que lo intuía, porque digamos que lo que primero me llamó la atención de Santurce, aparte de la estética del barrio, por los murales, por ciertos lugares que tienen una personalidad muy particular, son las manifestaciones como la plena y la bomba. Y tú no encuentras esas manifestaciones si en ese sitio no hay orígenes africanos, afrodescendientes. Entonces por eso lo intuía, no lo tenía seguro y a medida que fui desarrollando el proyecto, evidentemente me di cuenta que pues que sí. San Mateo de Cangrejos, que era como se llamaba originalmente Santurce, fue un barrio fundado por negros libertos. Uh-huh. Y eso es una realidad que no suele reconocerse. Es una realidad que a propósito de este año y recientemente se está celebrando, digamos, unas actividades en torno al valor de la raza africana, ¿verdad? En varias partes del mundo incluso.
Y es una preocupación genuina de varios habitantes de Santurce el hecho de no reconocer la importancia de la raza negra en la historia y en el desarrollo de lo que es hoy Santurce. Tan así que el término santurcino, hay habitantes del barrio, sobre todo y afrodescendientes, que no lo usan, porque dicen, no, yo no soy santurcino, yo soy cangrejero. Claro. Y tiene que ver con esos orígenes africanos. Y la raza negra jugó un papel fundamental en la constitución de Santurce como barrio y en la independización de ese territorio del reinado de España, porque San Mateo era un partido, lo que se conocía como un partido. Se independizaron de la corona. Incluso en el Ceboruco, en la loma del Ceboruco, se gestaron peleas muy importantes, no solamente para Santurce, sino para Puerto Rico. Entonces, la raza negra tiene un papel fundamental en la historia de Santurce y de Puerto Rico. Y ahora, hablando un poco de la amplitud de tu proyecto, cómo lo constituiste, para que tengan una idea los cyberescuchas, ponemos el mapa a nuestro compañero Sixto que nos ponga el mapa en la pantalla. Hay un mapa, está desarrollado a partir de tradición, testimonio urbano, ecosistemas, sonográficas. Obviamente los hashtags no pueden faltar porque eso es parte de nuestra amplitud de la cultura digital en este momento. ¿Cómo llegaste, por ejemplo, ya hemos hablado bastante de tradición y testimonios, pero a lo urbano, ecosistemas y sonográficas, que yo creo que ahí está un poco traído lo que tú quieres establecer, que es tu investigación sobre el sonido y traer el sonido de las ciudades, en este caso, al planteamiento cultural? Pues mira, y de paso lo explico un poco mejor, quizá para la gente que no sabe de qué se trata. Santurce Sonoro es un portal en internet, es un proyecto investigativo que lo que intenta es establecer una identidad del barrio de Santurce a partir de lo sonoro. Yo entiendo lo sonoro en un concepto bastante amplio, digamos, no es solamente el sonido a simple vista, ni la música como tal, solamente, que es una cosa muy recurrente. La gente piensa, al escuchar la palabra sonoro, siempre me dicen, ay, qué bueno que sea musical, pero no es estrictamente musical, es bastante más amplio que eso. Entonces, yo esta aproximación a Santurce he decidido hacerla a través de una cartografía, porque hay puntos efectivamente del barrio físicos donde ocurren cosas muy interesantes a nivel sonoro. Entonces, dentro de esta concepción que yo tengo de lo sonoro, que es más que el simple sonido, hay una parte, por ejemplo, que tiene que ver con las imágenes. Yo creo que las imágenes tienen una dimensión sonora que no se explora muy a menudo. Y también creo, hablando de esto que te comentaba, de la tecnología y del uso que hacemos y de que ya está tan impregnada en nuestra cotidianidad, que eso se transforma en otras voces, en otras maneras de comunicación. Yo tengo mi perfil en Facebook y hay personas que incluso tienen una personalidad en las redes sociales y otra en la vida real. Y eso es bien curioso. ¿Tú sabes? Sí, eso lo conocemos también. Exacto, eso lo sabemos todos. Claro. Entonces, esos fenómenos, por ejemplo, esas otras voces que surgen, esas otras polifonías que se gestan para mí y que no son, digamos, estrictamente sonoras, porque estamos hablando de algo escrito, pero pertenecen a ese espectro sonoro que me interesa mucho incluir dentro del estudio de Santurce. Entonces yo he decidido abordar la investigación desde dos grandes áreas. Una es lo que dice el barrio y otra lo que se dice sobre el barrio. Lo que dice el barrio, por una parte, significa, por ejemplo, todo aquello que tiene que ver con su materialidad. Su materialidad significa pues todo lo que pertenece al barrio como tal, la gente que ha nacido allí o la gente que no ha nacido allí pero que vive allí, que son vecinos que desarrollan su vida en el barrio. Con la materialidad del barrio también tienen que ver, por ejemplo, sus estructuras, sus avenidas, que ahí entra la categoría de urbano, que es donde exacto, son sonidos de entornos urbanos de Santurce. Con la materialidad de Santurce también tienen que ver los espacios naturales, que yo he decidido llamarlos ecosistemas. Y entonces, y sonográficas, que es como yo he titulado la categoría esta que tiene que ver con las imágenes. Esa categoría agrupa esas imágenes que hacen referencia a lo sonoro, a la dimensión sonora y que establecen conexiones con el discurso sonoro de Santurce. Entonces, digamos que yo lo que he hecho es abordar una investigación sobre el barrio desde el punto de vista del sonido, y todo lo que he ido recuperando me he dado cuenta que tiene como, según la naturaleza de esos contenidos, yo los he agrupado en esas 7 categorías.
Unas que tienen que ver, una que se llama Cangrejos, que tiene que ver con los aspectos históricos. Esta, por ejemplo, la de urbano, que son los sonidos urbanos propios de Santurce, los entornos urbanos. Ecosistemas, que tienen que ver con los entornos naturales. Las sonográficas son aquellas imágenes que refieren a lo sonoro. Testimonios, pues, son voces de las personas que habitan allí. Como la que acabamos de escuchar de Isabel Rivera. Exactamente. Tradición, que ahí es donde se juntan expresiones, pues, tradicionales, que no necesariamente tienen que ver con la música ni con el baile. Por ejemplo, hay un aspecto que tiene que ver con la tradición y es el aspecto religioso. También, por ponerte un ejemplo. Sí. Entonces, esas categorías son las que agrupan, digamos, los contenidos que he ido recopilando, y es para darle como un carácter lo más completo posible que he podido, digamos, a esa caracterización del barrio, que es lo que me importa. Entonces, no terminé de decírtelo. Las dos áreas son lo que dice el barrio, que es eso, su materialidad, lo que pertenece a él, y lo que se dice sobre él. Y allí es donde viene, por ejemplo, la categoría de hashtag. Y es, ¿qué dice la gente en Internet cuando se refiere a Santurce? ¿De qué manera citan al barrio? Tú sabes que hay toda una codificación en las redes sociales. Claro. Hashtag, el tag, el no sé qué, el like, el comment, el share. Esos códigos que se generan hoy en día, para mí me resultan muy interesantes, y me parece importante como dejar testimonio de cómo se usa eso hoy en día. Para nosotros hoy es normal, pero dentro de 80 años que otra generación quiera estudiar lo que pasó, eso creo que va a ser bastante importante. Claro. Bueno, seguimos hablando con Roberto Beltrán sobre Santurce y el proyecto Sonoro, Santurce Sonoro. Es una plataforma web, así es que debería accesarlo, hacerse todas las preguntas, porque de verdad es interesante, y yo creo que están contestadas muchas de las preguntas que usted pueda tener sobre una investigación abarcadora y muy salida de lo tradicional, diría yo. Cuando regresemos vamos a conversar con el compañero y vamos a tener otros sonidos precisamente salidos. En este caso yo creo que nos toca lo urbano o el ecosistema. El ecosistema. Este ecosistema me encantó. Así que cuando regresemos en Pesquisa Boricua. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Hablando de Santurce, ese es el ecosistema identificado por el proyecto de Santurce Sonoro como de la calle Luquetti, la plaza Antonia Quiñones. De eso es lo que estamos hablando, sonidos. El sonido no necesariamente se constituye en palabras, el sonido se constituye de muchas maneras, y me parece que lo interesante de este proyecto de Santurce Sonoro del colega periodista Roberto Beltrán es el planteamiento de traerlo
qué se dice, qué no se dice, también cómo se constituyen los sonidos en Santurce, sí. ¿Verdad? Y ahí había un ecosistema. Te preguntaba en la pausa del asunto de financiamiento. Es una propuesta de investigación, así que esto es una primera fase. ¿Cómo se financió? Y ahora, ¿cuáles son las otras partes propuestas a partir de tu investigación? Sí, pues mira, la primera fase, que es lo que está ahora mismo puesto en la web, en el portal de www.santurcesonoro.com, esa primera fase fue auspiciada por el Instituto de Cultura Puertorriqueña, el National Endowment for the Arts y el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. Ahora mismo, digamos que esa fase ya está activa. Y mi idea y mi interés con el proyecto es seguir desarrollándolo en fases consecutivas, porque se trata de un proyecto investigativo y de documentación, ¿verdad? Es una cosa que puede durar pues el tiempo que uno quiera, básicamente. Claro. Y he recibido la grata sorpresa de mucha gente interesada, instituciones interesadas también de diferentes sectores, de sectores sociales, culturales, artísticos, que están interesadas también en hacer parte de y en continuar esta investigación conmigo. Entonces, nada, en este momento estoy hablando con posibles personas que puedan auspiciar esta segunda fase para continuar con el desarrollo del proyecto. Y una cosa que debo decir con gran alegría, que hace 2 días supe, hay unas personas interesadas en 2 países que yo no me esperaba, no voy a decir cuáles son para no dañar la sorpresa, pero son 2 países fuera de Puerto Rico, países bien diferentes, que están interesados en replicar la propuesta, es decir, en adaptar, que yo la desarrolle. La desarrolles en esos países. Es decir, les ha resultado muy interesante y wow. ¿Y los 2 son en español o hay otros idiomas? De momento los 2 son en español. Son en español, perfecto. Yo creo que lo más interesante es que puedas decir que sales de, como decíamos ahorita, el momento latinoamericano, porque sales de un país donde los mismos latinoamericanos que no son puertorriqueños a veces no nos incluyen dentro de Latinoamérica, y eso lo digo con mucha pena, pero lo digo con mucha experiencia de haber tenido, valga la redundancia, esa experiencia fuera de Puerto Rico, incluso aquí, compañeros que insisten en mirarnos desde el crisol de Estados Unidos cuando realmente nosotros somos un país latinoamericano. Así que el hecho de que otros países latinoamericanos te estén mirando partiendo de una propuesta de Puerto Rico es como la vindicación de ese pedido, ¿verdad? Nosotros somos latinoamericanos. O sea, estos negros crearon y constituyeron esta península en Puerto Rico luchando contra tanto, porque no solamente lucharon con los españoles, después lucharon contra todo lo que era la asimilación hacia la cultura estadounidense, que se instala muy bien en Santurce. Sí. Un crecimiento brutal. No sé si esa es tu experiencia desde tu mirada investigativa. Sí, definitivamente. Así que también esas son buenísimas noticias. Yo quisiera que me hablaras un poco más sobre los testimonios. Tú estás en el proceso de investigación y tienes que decidir de dónde salen los testimonios. ¿Cómo fue eso? Pues fíjate, no, en ese sentido el proyecto ha sido bastante orgánico. Yo en esa aproximación a Santurce de la que te hablaba como con ojos nuevos, yo me he dejado llevar un poco por lo que pasa en el barrio. Simplemente iba investigando qué actividades habían allí, había un recorrido, había un concierto, había una actividad. Vas hablando con la gente, te vas dando cuenta de lo que pasa y simplemente una cosa te va llevando a la otra. Entonces realmente en ese sentido fluyó todo. Yo me dejé llevar por lo que iba aconteciendo y fue muy interesante ir descubriendo eso, cosas que iban pasando en diferentes sectores, a nivel comercial, a nivel cultural, a nivel artístico, a nivel de desarrollo comunitario, que es una de las cosas que me parece muy importante rescatar de esto que he podido recuperar. Y es que hay mucha gente, muchos emprendimientos, digamos, comunitarios, allí en los barrios y que están dando frutos muy interesantes y que están desarrollando modelos, digamos, a seguir y a tener en cuenta por otras zonas de San Juan, incluso de Puerto Rico, ¿no? Entonces, gente que se organiza, porque todo el mundo, lo que sabe todo el mundo es que la cosa está mala, que la cosa está difícil, que si el gobierno no nos provee, pues está complicado, que si no hay chavos está complicado. Pues hay gente que está diciendo, mira, no podemos esperar a que caiga de arriba. Entonces se están organizando y están llevando a cabo sus comunidades, están llevando a cabo desarrollos que le competen al bienestar de sus vecinos y claro, una cosa bien desde la base, tú sabes.
Roberto, tú hablas de lo que ha sido bastante orgánico. A mí siempre me llama la atención que mucho de lo que se nos da en este tipo de proyectos, que son básicamente proyectos de investigación cultural, ¿verdad? De las identidades culturales de nuestros países y de nuestros entornos, se da desde ahí. ¿Hasta qué punto la mirada nuestra no se fuerza? ¿Verdad? No, tú no tienes una estructura rígida. Tú sabes lo que tú quieres ver, lo que tú quieres, realmente lo que tú quieres buscar, pero no sabes con lo que te vas a encontrar. Sí. De esa manera para ti ha sido una propuesta también de sorpresa, la investigación de Santurce. Sí, definitivamente, porque yo no he estado, digamos, prevenido con nada. Yo simplemente voy fluyendo y voy descubriendo. Ya te digo, a mí me gusta mucho viajar, muchísimo, y he tenido la oportunidad de hacerlo. A mí también. Y estoy muy agradecido con la vida por eso. Y digamos que uno, como que la gente que viaja bastante, desarrolla como ese gustito por llegar a un sitio y descubrirlo, y esa cosa que yo sé que tú me entiendes cuál es. Te entiendo perfectamente. Con esa misma chispita, pues yo me acerqué a Santurce, y digamos que esa desprevención y esa disponibilidad a sorprenderse y a encontrarse y a encontrar cosas y a descubrir cosas, ha sido lo que ha permitido que eso fluya, ha sido orgánico. Porque yo no estoy premeditado ni por un discurso religioso, ni por un partido político, ni con nada. Claro. Este proyecto es simplemente tomar fotografías instantáneas, digámoslo así entre comillas, desde el punto de vista sonoro, de lo que pasa en el barrio y ponerlas ahí en un archivo. Básicamente eso es el gran resumen. Y cuando tú no estás previendo o predisponiendo tu mirada, pues suceden cosas maravillosas, ¿no? Y te das cuenta de cosas a nivel muy elemental, muy sencillo, pero que hacen parte importante de la cotidianidad, del espectro sonoro y cosas que le aportan bastante a la investigación. Y después que uno ve el proyecto, uno dice, detrás de esto hay una multinacional y 15 personas. Ojalá. Dime cuántas personas están involucradas en el proyecto. Sí, porque así vivimos en el siglo XXI. Sí, la gente ve Bonita Radio y piensa que yo estoy, olvídate, en las papas de French, como diría Juanita Colombani. Cuéntame cómo es que se desarrolla en términos de recursos humanos y cómo... Pues básicamente el gerente y todo el staff de la multinacional y todo el equipo de Santurce Sonoro lo tienes ahora mismo frente a ti. Así es, eso es, bienvenido al siglo XXI. Eso es, sí. Pues mira, realmente yo he contado con recursos técnicos, o sea, con personas que desarrollan labores muy puntuales a nivel técnico, pero yo he tenido muy claro desde el principio lo que quiero conseguir. De hecho, está todo muy dibujado en papeles, y yo tengo esas cosas de manías de dibujar que me vienen de mi papá. Ajá. Cuando se me viene una idea a la cabeza, lo pongo en el papel. Lo dibuja. Y simplemente tenía muy claro lo que quería. Yo no soy ni programador ni estas cosas. Entonces, para conseguirlo, pues conté con recursos puntuales técnicos, pero toda la concepción de lo que es, incluso de la estética, de cómo tenía que verse. Hay un tratamiento de imagen que me interesa mucho también, el tema de la imagen, y que sea coherente. Si la gente ve el website, pues el website es como muy negro todo, muy oscuro todo. Sí. Y lo que tiene color realmente es lo que tiene que ver con el sonido y con la categorización del sonido. Casi ninguna foto, salvo las que me interesan y las que están relacionadas con la imagen, tienen color. Entonces, digamos que ese es el planteamiento estético. Yo lo tenía claro, y simplemente conté con un par de personas, en concreto 2 personas, que me ayudaron a desarrollarlo técnicamente. Pero pues básicamente la multinacional y todo el equipo está aquí frente a ti. Eso, Bizcocho, Otilio Warrington Bizcocho, un comediante puertorriqueño, le llamaría el Cuca Gómez del Santurce Sonoro. Es Roberto Beltrán. Porque definitivamente en esta economía y con nuestros proyectos de avanzada que traen muchísima información, contenido, pues no necesariamente son los más vendibles, y empezamos de esta manera. Yo insisto en que serán proyectos que se queden con el canto, como también decimos en Carolina, que es otro sector negro bien interesante para estudiar. Así es que yo creo que será necesario que se acerquen muchos de estos proyectos para que se multipliquen, porque están hablando y trayendo información que yo no creo que de otra manera se podrían traer. En ese sentido, la web, yo insisto y apuesto a la web, no solamente porque es más costo efectiva, sino porque se multiplica, así como tú has podido tener
el insumo de otras personas que se interesan fuera de Puerto Rico, pues así nuestros productos se venden alrededor del mundo. En el caso de los sonográficos, esto es bastante novedoso, por lo menos para nosotros en Puerto Rico, porque sí son imaginarios que nosotros desde las comunicaciones los trabajamos a nivel teórico y a nivel de propuesta, pero no necesariamente el público puertorriqueño está expuesto a este tipo de productos. Danos un breve resumen de qué manera tú llegas a esto y cuál es tu planteamiento a través de los sonográficos. Pues mira, es que la cultura boricua es muy musical, o sea, es muy sonora, pero es muy musical. Es tan sonora y tan musical que ustedes mismos no se dan cuenta, o que uno, bueno, eso pasa, ¿no? Cuando tú tienes mucho de algo, como que pierdes la noción. Y de repente es bueno acercarse y observar una cantidad de imágenes que adornan la ciudad y que hacen parte de esa sonoridad porque refieren directamente a la música y que hacen parte de esa sonoridad del barrio, por ejemplo. Para mí, por ejemplo, para ponerte una idea de una imagen sonográfica, en la casa Ismael Rivera, la casa de la Fundación, cuando yo hice la entrevista a Ibeliz, resulta que hay una foto que yo tomé que es una esquina de la casa. Es una esquina que si tú la ves puede ser la esquina de cualquier casa. 2 paredes blancas que se encuentran, punto final. Pero resulta que esa imagen tiene una carga simbólica muy significativa y tiene que ver con lo sonoro porque en esa esquina murió Maelo, sentado en una silla. Y ella me contó la historia. Entonces, esa carga necesaria, esa imagen necesariamente tiene una significación sonora, porque resulta que estamos hablando de una persona cuyo legado cultural para la salsa, para la cultura, incluso para Puerto Rico, tiene dimensiones internacionales. Maelo es un ídolo en Colombia, en Venezuela, en Panamá. Hay gente dedicada a estudiar la vida de Maelo, por ejemplo. Entonces, ese tipo de imágenes que remiten a lo sonoro, yo creo que primero por lo diferente, por un nuevo tratamiento del sonido, es interesante. Pero por otro porque también para que la gente entienda que todo está conectado, que el sonido no tiene que ver estrictamente con lo musical, ni con lo sonoro al uso, a lo que estamos acostumbrados, sino es también, lo que quería un poco es como incentivar un poco el desarrollo de una estética diferente en las personas. Y como para que podamos ver las imágenes de otra manera, para que podamos escuchar los sonidos de otra manera, con otra gráfica y con otra plástica, digámoslo así, en términos un poco artísticos. Pero es como suscitar una nueva manera de apropiarse de las imágenes y de los sonidos. Bueno, sobre eso sí quiero que hablemos porque para mí eso requiere un poco de educación y ahí debemos entrar un poco en de qué manera podemos educar a nuestro público y a nuestros ciudadanos a que se expongan a ese tipo de proyectos y aprendan a hacer ese, de alguna manera llamarlo, esa traducción de cómo leer de otra manera las imágenes. Cuando regresemos en Pesquisa Boricua, nos vamos a la última parte con Roberto Beltrán sobre Santurce Sonoro en Pesquisa Boricua. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Natural, no tienen ningún tipo de azúcar, no tienen aditivos, son hechos totalmente por nosotros, empaquetados y hechos aquí en Santurce. ¿Y de qué sabores tiene? Ahora mismo me queda el Beef Fresh, que es kale, manzana verde y limón,
Tengo el Binox, que es el número 6, que es allá, que es una leche de almendra que hacemos nosotros. Me quedé el Be Healthy, que es el número 3, pura fruta china, fresa, frambuesa, manzana verde, limón. Y me queda el Be Spicy. Ese es el sonido del mercado urbano de La Ventana al Mar, en el condado, al lado del Hotel Vanderbilt. Eso mismo tomaría yo ahora, un frapecito de fresa o de limón, con este calor espectacular que hace en este país. Antes de irnos a la pausa, recuerde que usted está en Bonita Radio, que nos puede accesar a través de YouTube, iTunes y el podcast de iVoox. En Facebook también estamos disponibles. Y fuimos a la pausa y estábamos hablando del asunto lo sonográfico y esa propuesta de que se hagan lecturas diferentes y nos apropiemos de los sonidos de la ciudad de otra manera, sobre todo con las imágenes. Yo sostengo que eso propone educación. No solamente la exposición te da oportunidad de educarte, un poco es como ir al museo y recibir una muy buena ronda de explicación, ¿no? Uh-huh. De que haya un guía que finalmente te explique de qué está constituido ese museo. ¿Tienes alguna propuesta para que así sea? No necesariamente en lo formal, porque sabemos lo que conlleva la educación formal. Uh-huh. Como tú dices, cuando uno viaja, uno básicamente lo que está haciendo cuando se expone a este tipo de proyectos es educándose, pero la propuesta de alguna manera te plantea traer educación a ese respecto. Pues mira, eso sí que es un tema complejo, sí. Pero en ese particular yo sí creo, digamos que el asunto fundamental en eso para mí es que el arte ha fallado un poco. Quizá esto que voy a decir mucha gente no esté de acuerdo, pero como yo lo veo. No estamos de acuerdo en todas las cosas. Exacto. El arte ha fallado un poco tradicionalmente en su democratización. Es decir, el arte ha sido durante mucho tiempo dirigido pues a una clase social determinada. Para tú tener acceso al arte, siempre sueles necesitar un conocimiento, sueles necesitar un nivel intelectual determinado y tal. Entonces, para mí, primero lo que hay que hacer es como borrar esa diferencia social que hay en el arte y permitir y darles herramientas a todas las personas, independientemente de su estatus social, darles herramientas necesarias para que se acerquen al arte, porque el arte necesariamente lo que pretende es hacerte sentir cosas, se reduce a eso. Dentro de lo complejo que es, digamos que ese es el objetivo final. Y entonces significa pues que cualquier persona, por el hecho de ser persona, puede sentir y puede reaccionar ante una obra de arte. Lo que hace falta es eso, como empoderar un poco a la gente, de acercarlos más a iniciativas artísticas. Pasa por esto que tú dices de formación, de enseñar y educar en los diferentes tipos de manifestaciones artísticas, plástica, la música, etcétera. Pero también pasa por ese hecho de que ha estado un poco sectorizado. Entonces, por una parte hay gente que cree que esto solo les compete a ellos, y por otra gente hay gente que cree que esto no me compete a mí. Entonces hay que romper un poco esos dos esquemas en ese sentido y hacerlo un poco más universal. Yo pienso que sí, esa es la Bueno, tan es así, y esto es un comentario que voy a hacer a partir de lo que dijo Isabel Rivera sobre el nombre de el Centro de Bellas Artes. Ibeliz, que es Luisa Ferré en lugar de Rafael Cortijo. Yo me acuerdo muy bien de aquella discusión, que hubo una oportunidad de ponerle otro nombre a otra sala, ¿verdad? Y aquí me podrán decir que Cortijo no era sinfónico, pero eso, ¿verdad? No tiene nada que ver. Es imposible que en la Parada 21, donde vivía, donde creció Cortijo, no haya un espacio en el Centro de Bellas Artes que nombre a Cortijo. Y sin embargo, nombra a Casals. Pues, perfecto. Sí. Casals fue importante en la música sinfónica en Puerto Rico, la música clásica, pero habían otros íconos también que utilizar. Así que yo creo que eso es un poco de lo que estamos hablando. El asunto de la educación, estoy de acuerdo contigo, que lo que ha pasado es que unos se han apropiado y los otros se han mantenido al margen. Sí, correcto. Y yo creo que ahí es donde la gente falla, ¿verdad? Yo siempre he dicho que yo puedo escuchar de todo.
Yo soy un amante de la ópera y yo me crié en Country Club en la calle 254 y eso nada que ver con la ópera. Allí era salsa de Maelo, Rafael Cortijo, de hecho, que es uno de los miembros de Cortijo y su combo. Quiñones vivía al lado de mi casa, así que yo llegué a conocer no solamente a Cortijo, sino a los miembros de su banda a través de uno de los músicos de esa banda. ¿Qué cosas te sorprendieron, independientemente de esas que ya hemos hablado, más allá de cómo se constituye y cómo se desarrolla Santurce? Por ejemplo, si es que lo has pensado, hay un desarrollo de la población y una amplitud de la población de Santurce que se redirige a partir de los años 60 en el caso de la comunidad dominicana. Y ahora mismo es una comunidad muy fructífera en el área de Santurce. ¿Estás pensando traerlo a tu investigación? ¿Es parte de lo que puede surgir tan orgánico como eso, como toparte con esos crecimientos poblacionales no necesariamente negros puertorriqueños o blancos puertorriqueños? Sí, definitivamente sí, porque digamos que lo que hay ahora mismo en el website es una cosa temporal en el sentido del tiempo, es el estado hasta hoy de la investigación. Pero hay una infinidad de cosas todavía por incluir y otras más por explorar. Así que, claro, de hecho, esta segunda fase me gustaría, vamos a ver cómo se desarrolla, pero me gustaría que tuviese un poco más un énfasis musical. Porque hay escuelas importantes de plena, por ejemplo, Don Modesto Cepeda, por ejemplo. Hay movimientos importantes en la danza, de la bomba, de la plena, de expresiones musicales interesantes. Además, Santurce... Tienes escuelas incluso. Además, Santurce, por ejemplo, aparte de esa importancia sonora que tiene el barrio, es histórica, y es que Santurce fue en un momento de la historia de Puerto Rico el centro de producción de discos más grande del país. La calle Serra. Eso mismo, las dos principales discográficas se establecen en la calle Serra y todo esa industria, todo lo que eso implica, se mueve allí. Y muchos artistas se trasladan a Santurce porque allí era donde estaba la movida, ¿verdad? Musical. Tanto así que la Ponce se convierte en lo que algunos sociólogos llaman el Broadway de Puerto Rico. O sea, se genera una actividad alrededor de la música muy importante. Y hay lugares de representación escénica y musical que tuvieron mucha importancia en esas épocas, ¿verdad? Va a ser bien importante para tu investigación, y yo creo que debes buscarlo ya, aunque no tengas el mapa claro todavía, a don Ricardo Viera, que es uno de los fundadores de la discografía puertorriqueña en la calle Serra. Y allí está todavía, está movida de la calle Serra, pero está su tienda disco, Viera Disco. Richie, su hijo, obviamente es puntual. Claro. En el asunto del teatro, eso mismo que estás hablando. O sea, la corriente de Buenos Aires, la Ponce de León fue en algún momento ese mundo del espectáculo, del teatro. Así que, bueno, yo creo que darle esa vuelta... que también es una vuelta orgánica, porque es que esas son las cosas con que te encuentras, ¿verdad? Una vez estás haciendo preguntas y estás indagando. Yo te felicito mucho porque estás haciendo un trabajo de reconstruir una memoria histórica para los puertorriqueños y puertorriqueñas y todas las personas que han pasado y viven en esta patria, que es muy importante para seguir afincando nuestra identidad. Sobre todo, vindicar lo que es la imagen del negro liberto, que en efecto fundó y luchó por la península de Santurce. En Bonita Radio estamos a tu disposición, lo que tú necesites, Pesquisa Boricua, cualquiera de nuestros programas. Muchas gracias. Y yo espero que podamos hacer trabajo juntos, así que no dudes en llamar y comunicarte. Y lo que tú quieras decir, siempre le damos unos minutos extras a nuestros invitados para que digan lo que quieran. Ok, pues chévere. Nada, simplemente invitar a la gente a que se unan a la página de Facebook del proyecto, Facebook Santurce Sonoro, lo pueden encontrar fácilmente allí. Y lo interesante del perfil de Facebook, de la página de Facebook, es que todos los contenidos, no el 100% de los contenidos que yo recogí están contenidos en el website, porque la idea del proyecto está acompañado de una estrategia de poco a poco, ¿verdad? Claro. De ir soltando contenidos y que la gente, y crear una comunidad interesada a través del tiempo.
O sea, diferente a un concierto, una cosa que sucede puntualmente, pues a mí me interesa que el proyecto se mantenga, que se mantenga el interés y el ánimo de seguir ahí, ¿verdad? Entonces, invitar a la gente a que visiten el website www.santursesonoro.com, a que le den like a la página de Facebook y estén allí enterados de las cosas. Y nada, decirles que este proyecto para mí ha sido una experiencia bien chévere, que he descubierto cosas de las que muchos puertorriqueños no están muy conscientes y que para mí son motivo de orgullo, ¿verdad? De la cultura, de la cotidianidad, del echar para adelante, del empuje, de todo eso que tenemos en común, estos países nuestros latinoamericanos. Ha sido una experiencia maravillosa. Creo que no te llegué a contestar lo de la parte dominicana que me preguntaste, sí. Pero efectivamente Santurce tiene una mezcla de poblaciones de muchas partes, no solamente latinoamericanas, sino de otros países. Sí, cierto. Entonces, eso quiero recogerlo porque eso influye también en la sonoridad del barrio, incluso ya hablando específicamente de la música, eso gesta nuevas tendencias en los géneros y demás, ¿verdad? Entonces, es un aspecto bien importante que no lo he hecho hasta ahora por falta de tiempo, porque la multinacional tiene personal, pero no tanto, tú sabes. Claro. Pero lo haré, seguro que lo haré, y esos y muchos otros aspectos más que todavía quiero seguir tratando en las fases consecutivas del proyecto. Santurce tuvo una época en que tuvo un restaurante muy famoso, que era un restaurante barra, Heidelberg House, que era alemán. Santurce tiene restaurantes indios, Santurce tiene restaurantes que la gastronomía es genial para el asunto de la sonoridad. Santurce tiene hoy por hoy una gama de franceses incluso. Bueno, ahí está Gustav Schroeder, que verdad, Schneider, que es otro nivel en la escala social, pero también existe. O sea, realmente estás tocando un punto que es bien atractivo. Yo creo que este proyecto definitivamente como proyecto que continúa no debería tener fin. O sea, ojalá que la multinacional se afinque ahí y tengamos muchos Santurce Sonoro. Agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Este programa lo estamos grabando, pero saldrá el próximo lunes 31 a las 6 de la tarde, pero ya le damos promoción en otro espacio. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a ti por la invitación, gracias a Santurce y a toda la gente con la que he tenido contacto, porque me han recibido y me han tratado de maravilla, y gracias a todo el mundo porque la acogida ha sido bastante buena, bastante positiva. Espero seguir desarrollándolo y aprovecho para invitar a alguien, si está interesado en acercarse, que escriban a info@santursesonoro.com, bien sea porque les interesa auspiciarlo, porque tienen algún contenido interesante que podamos incluir en él, o lo que sea. Yo estoy abierto y a las órdenes de todos ustedes. Muchas gracias, Carmen, por la oportunidad. Muchas gracias a ti, y esto fue Pesquisa Boricua. Recuerden, los lunes a las 6 de la tarde siempre hablaremos de algún proyecto innovador, de lo que usted no escucha en ningún lado, solamente aquí en Bonita Radio. Buenas tardes y éxito. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.